Yo militaba en la UES, en la Unión de Estudiantes Secundarios. Estudiaba en la escuela Almirante Brown. Vivía acá cerquita, en 25 de Mayo y Boulevard, con mis padres. Y bueno, cuando me detienen es después del golpe, en agosto del 76. Yo tenía 17 años recién cumplidos. Estaba casada con Daniel Suárez, recién casada. Entonces me había casado en mayo, es más, el 24 va a ser un aniversario de que nos casamos. Y yo en junio cumplo los 17, así que me casé a los 16 años. Y bueno, cuando me detienen en agosto, estaba embarazada de 1 mes y medio. Yo voy al interrogatorio. Esta no es la primicia viene después. Voy al interrogatorio, bueno, paso por la tortura, por todo lo que todos pasábamos en ese momento, y termino internada en el Cuyen, inconsciente, y cuando me despierto, yo había dicho que estaba embarazada, entonces lo primero que aparece es un ginecólogo que me hace un tacto y me dice que no estoy embarazada. Y bueno, como yo no sabía cuánto tiempo había estado inconsciente, no sabía qué había pasado, no me podía mover porque me dolía todo, pero no me acordaba mucho de qué había pasado, le decía, ¿pero cómo? Entonces él se sienta al lado de mi cama y me empieza a preguntar cómo me llamo, dónde vivía, quién era mi papá. Entonces cuando le digo mi apellido, le digo que se escribe con 2 Z y 2 T, y él me dice, sí, así se escribe el apellido, los otros están mal escritos. Bueno, él era el doctor de Marchi, que falleció hace poco tiempo, y que se dedicaba a estudiar heráldica. A partir de ahí se ve que se había vinculado de alguna manera con mi apellido y con mi familia, y él me decía que no, que yo no estaba embarazada. Yo le decía que sí, que yo estaba embarazada, a no ser que lo haya perdido en el tiempo del interrogatorio hasta que me desperté. Me dice que no, que yo nunca estuve embarazada. Era rarísimo, y yo le pedía que me hiciera un Gravindex, que en esa época era el que se hacía, y no, me decía que no era necesario. Bueno, no entendí mucho, pero a poco tiempo vino un enfermero, al día siguiente, a los 2 días, que se anota, me dice, dame el número de teléfono de tu casa. Y se anota en la mano el número de teléfono. Al día siguiente mi mamá estaba ahí. Dijo, me avisaron que mi hija está acá y se llama María Cecilia Macetti y quiero verla. Entonces la mandaron enfrente al distrito y le dijeron que vaya a pedir autorización ahí. Al rato vuelve mi mamá con la autorización y así es como me encuentran. Y lo que estuve pensando yo estos días es que quizás haya sido una pequeña ayuda del médico que negó que yo estaba embarazada. Porque yo todavía no estaba legalizada, porque estaba, estaba desaparecida, y quizás él sabía lo que estaba pasando. Y pienso ahora que es todo muy coincidente, porque es muy... Yo le pregunté a mi ginecólogo, ¿es posible que no se haya dado cuenta? No, me dice, no es posible, ya estaba de 2 meses y pico, no es posible que no se haya dado cuenta. Bueno, a mí ni bien me detienen, me llevan a la Guardia de Infantería Reforzada. De ahí voy a la cuarta, a los interrogatorios, siempre iba a la cuarta, y de la cuarta pasé al Cuyen, y del Cuyen vuelvo a la Guardia de Infantería. A partir de ahí que me legalizan, y bueno, mi embarazo sigue. Y bueno, por supuesto, mis padres y mi suegra siempre preguntando por mí, y preguntando si necesitaba algo, hablando con los médicos del Cuyen, que eran los que me atendían, y entonces así sigue mi embarazo y ellos pueden controlarlo. Monseñor Saspe había interpuesto un recurso para que los menores de edad no nos fuéramos de Santa Fe y pudiéramos estar cerca de la familia.
Así que cuando hacen el traslado a Devoto, de la gente que estaba en la GIR, un grupo de menores sale en libertad, algunos con vigilada, otros con domiciliaria, pero sale y yo quedo con Silvia Supo y Graciela Ravelino, que son las dos chicas de Rafaela. Bueno, Silvia no está más. Y bueno, ya ahí había nacido Sebastián. Sebastián nace el 24 de marzo, el 24 de marzo del 77, después de un embarazo muy complicado, porque yo empecé mi embarazo con 52 kilos y lo terminé con 49. No podía caminar por la debilidad que tenía, y para poder llegar al parto, la verdad que los médicos residentes de maternidad del Cuyen fueron excelentes, humanos, excelentes. Me hicieron una transfusión de sangre para que pudiera llegar al parto, o intentaban eso. Bueno, la cuestión es que llego al parto, que es el 24 de marzo, y como yo estaba en unas condiciones de debilidad muy importantes, supuestamente tenían que hacerme cesárea. Pero sucedía que ese día, para festejar el aniversario, un año del golpe, las damas de beneficencia del Hospital Cuyen habían invitado a la señora de Videla a visitar las instalaciones. Entonces, cuando escucho que los médicos dicen que no va, que el parto así no va, le dicen que no pueden abrir el banco de sangre para hacerme una cesárea porque tiene que estar, no sé cómo, intacto, cerrado, perfecto, porque esta señora iba a visitar el hospital. Así que bueno, de todos modos, con mucho sacrificio, esfuerzo y coramina, porque en un momento me baja la presión a 2 y me inyectan coramina, Sebastián nace de parto natural y nace sano y gordo. Y bien, por suerte nació bien. Y bueno, y a partir de ahí todo fue, digamos, más normal, si se puede decir, y yo estuve con él una semana nada más. La semana que estuve internada hasta que pudiera volver a caminar y recuperarme un poco. Después de eso se lo entregó a mis padres, que estaban todos los días esperando en la puerta más o menos para llevarse a Sebastián y que no corra riesgo, digamos, de desaparecer ni yo, ni él, ni que pasara nada raro. Bueno, habían logrado que el primer mes yo lo viera una vez por semana o 2 veces por semana. Y después del primer mes lo veía cada 15 días o una vez por mes, pero sucedió que, bueno, Sebastián nace en marzo, en julio, no en julio, siempre que iba a verme, lo desnudaban para revisarlo, requisarlo, ver que no tuviera nada entre la ropa. Entonces, en un momento viene mi papá solo a verme y yo le pregunto por qué, qué pasó, y me dice que Sebastián está enfermo y en realidad tenía un riesgo casi de pulmonía porque tomaba frío. Entonces el médico le había recomendado que durante 2 meses, por lo menos hasta que pasara el invierno, no lo llevara más. Así que, bueno, él quedó con secuelas de eso, quedó con una bronquitis crónica, alérgica, y tuvo neumonía, también una neumonía muy fuerte a los 6, 7 años, también consecuencia de esa debilidad, digamos, que había adquirido por esas requisas en un lugar tan helado como era la Guardia de Infantería, ¿no? Y siendo bebé recién nacido. Sucede algo ahí que nosotros hacemos terapia los dos, digamos, sabemos lo que nos pasó, sabemos por qué los procesos fueron tan difíciles. Nos afectó y nos sigue afectando, o sea, no termina, porque ahí hubo un corte que no se recupera. Él no va a volver a ser un bebé, ese tiempo ya no vuelve, esa relación que
debía haber estado, no estuvo. Y bueno, en psicología le llaman amor interrumpido. Por supuesto no voluntario, pero eso él lo comprendió mucho después. Lo que me sorprende es cómo esta gente vive tanto. Bueno, está bien que hay muchos que se murieron, pero se ve que es lo de Yuyo malo nunca muere. De todos modos, lo peor de todo es que le llegó el juicio muy tarde. Morirse se muere, la gente se muere, nos vamos a morir todos. El tema es cuánto tiempo pasó hasta que él fuera condenado y empezara a pagar sus deudas con la justicia, ¿no? Eso para mí es lo peor. O sea, yo no creo mucho que, quizás es ignorancia, pero yo no creo mucho que él se haya llevado tantos secretos y que sea el único que los tiene, porque no creo que las cosas estén en la cabeza de una sola persona. Pero lo que yo más lamento es que la verdad que lo pagó durante muy poco tiempo a lo que hizo. Hubiese querido que siga vivo. No me alegra que se haya muerto, pero tampoco me alegra que la justicia sea tan lenta y que hayan tenido que pasar tantos años para que lo condenen y que haya tantos todavía que no han sido condenados y muchos se mueren sin siquiera llegar a un juicio. Eso es lo único que me causa a mí